que había venido a poner su fundación, Joaquín Díaz, que como sabéis es un etnógrafo, músico, un sabio de nuestro tiempo, extraordinario. Y la Fundación Joaquín Díaz ya era entonces una institución cultural muy robusta. Al mismo tiempo existía ya una librería en este pueblo de campo, voy a decir perdido, pero de perdido nada, en medio de los Montes Torosos, es decir, bueno, en una de las fronteras de los Montes Torosos, la que da a la llanura de Tierra de Campos y que fue frontera de Castilla, entre Castilla y León. Y esa librería es Alcaraván. Y bueno, pues teniendo en cuenta que la Diputación tenía más o menos fácil construir aquí toda la infraestructura necesaria para que la Villa del Libro eh, fraguara, pues así lo hizo y gracias a Dios, pues así ha sido. Gracias. Quería también comentarte, eh, ha cambiado mucho ese universo literario desde que, bueno, es Villa del Libro en 2017, No, 2007. 2007, perdón, hasta Sí. ahora. Es decir, estamos hablando de 14 años, bueno, también con un año por el medio complicado, pero bueno, sobre todo la evolución desde el principio en 2007 que ha ido habiendo, como comentabas, había una librería y tal. En este momento creo que son 12 librerías, 5 Hay museos. 11. Hay 11 y 5 museos, efectivamente. Bueno, mira, ha habido muchos momentos. Ha habido muchos momentos. Te puedo hablar desde mi llegada, ¿no? Bueno, ha sido un año efectivamente cruento. No obstante, es un proyecto que se ha mantenido, digamos, activo, haciendo muchísimas cosas. Las actividades culturales no paran, a no ser por esto imponderable de la pandemia, pero bueno. Y lo que sí se nota es que el turismo cultural se ha robustecido. Es decir, cada vez es más habitual que venga gente en busca de ese turismo, ¿no? Que es un turismo literario, un turismo de la lectura. La gente viene y compra libros. El último día del libro, el día 25 de abril, vinieron casi 2.000 personas a este pueblo. Es un pueblo donde viven habitualmente menos de 100 personas. Es decir, que, y por ejemplo, cualquier actividad cultural que se hace se llena de gente. Es decir, que sí, tiene tirón, para decirlo castellanamente. Sí, está muy bien y yo creo que, bueno, yo creo que se ha mantenido más o menos bien desde el inicio y bueno, pues nuestra misión aquí es que el proyecto se renueve, pero bueno, digamos, dentro de unos objetivos similares a los que tenía, porque era un proyecto que iba bien, así que En efecto, estamos hablando de eso, de un proyecto que comienza en 2007. Realmente, ¿cómo se, no sé si sabré explicarme, o sea, cómo se gesta la idea de unir literatura y turismo, de comprobar o de ver que eso tiene un valor añadido que es interesante, ¿no? Para ofrecerlo de cara al exterior y que además sirva, pues eso, para impulsar el pueblo, ¿no? Y todos los alrededores. la Diputación lo vio enseguida. Era cuestión de hacer coincidir recursos. Urueña fue nombrada conjunto histórico artístico y digamos, sus valores patrimoniales. Tenemos un castillo del siglo XII, una muralla también. Entonces, pues la muralla es la mejor conservada de la provincia, conserva muy bien su casco urbano, lo cual le da a la localidad de Urueña la apariencia de una pequeña villa medieval. Entonces, no solo esto, sino lo que ya te decía, que la Fundación de Joaquín Díaz había, está el perrito inquieto, había traído a Urueña todo el patrimonio que Joaquín había ido recogiendo. Asimismo hizo Luis Delgado, que es el, digamos, regente, dueño de la colección de instrumentos musicales del mundo. Yo creo que es uno de los museos más curiosos de este país, porque es el único lugar donde uno puede ver instrumentos de los 5 continentes en tal cantidad.
Entonces, todo esto se unió a lo siguiente. Estamos en un lugar, bueno, como en casi todas las latitudes de España, estamos en un lugar donde la gastronomía es muy peculiar también, y muy robusta. Entonces, hacer coincidir todo eso, en un hecho tan sencillo como acercarse a un sitio a comprar un libro. Así que la gente viene, ve museos. La Fundación Joaquín Díaz tiene además el Museo de las Campanas, que es un museo muy curioso también. Entonces, pues viene, ve museos, compra libros, come, pero además tiene ante sí el extraordinario paisaje que ofrece la llanura castellana desde este balcón natural que es la villa de Urueña. Y así lo vieron los vacíos, no es una cosa que se vio, que hemos descubierto. Ujú. Es un sitio, este morrillo, como muchas veces le llamo, este morrillo que está ante esa llanura y que es ya, como te decía antes, el límite de los Montes Torozos, eh, está habitado desde los vacíos y la romanización llegó en el siglo I antes de Cristo y bueno, no, perdón, en el siglo I después de Cristo y fue cristianizada en el siglo X. Es decir, una larguísima historia y todo eso pesa. Todo esto te lo digo Ujú. Yo sé Sí, que aquí se sabe muy bien esto. La historia pesa y se siente en la manera en que la gente se comporta y se siente en todo, se respira. Estas piedras tienen esa energía, tienen esa fuerza. Y ellos lo vieron, lo pusieron aquí y bueno, y el proyecto efectivamente ha sido estupendo. sí. Quería comentarte también a raíz de eso, comentábamos, ¿no? Hay 11 librerías, los 5 museos que nos decías ahora. Mm. Esto es algo, pues no lo sé, que fue a capricho, o sea, no pensado, o si es un plan trazado después de tener una red museística concreta, aunque a lo mejor la temática pueda surgir por un donativo, por un... No, mira, a ver, voy a aclarar algo. La Villa del Libro, el proyecto de la Villa del Libro, ideado por la Diputación de Valladolid, consiste en esas librerías, no todas, aunque ahora todas forman parte del proyecto, pero no todas fueron subvencionadas por la Diputación, puesto que ya había alguna. Y lo otro que forma parte del proyecto es el Centro ELEA, que es el Centro ELEA Miguel Delibes, que está pues dedicado en cuerpo y alma a la cultura, a la organización de actos, de congresos, a las exposiciones permanentes y temporales que tiene, a la biblioteca, a los talleres. Es un centro muy grande, muy hermoso, tiene un patio espectacular y bueno, pues desde ahí, digamos, se organizan y se gestionan las actividades que aquí se hacen. Y forma parte de la Villa del Libro, pues estas cosas que te digo, las librerías, el Centro Lea y el Museo del Cuento, es decir, uno de los museos. El Museo del Cuento que acoge la colección de obras de Rosana Largo, una pintora vallisoletana. Los demás museos, así como la Fundación Joaquín Díaz. Se ha quedado sin. Perdón, Luis Enrique, que se nos ha ido el audio. Ahora, Ahora, sí. bueno, pues decía que los demás museos, salvo estos que te digo, tienen otra gestión. Están dentro, digamos, están dentro de la Villa del Libro, pero, por ejemplo, el Museo de Luis Delgado es un museo privado. El Museo de las Campanas pertenece a la Fundación Joaquín Díaz. Y eso se fue gestando paralelamente a la Villa del Libro, aunque ahora todos, digamos que formamos un todo, ¿no? También con el Ayuntamiento de Urueña, que es, pues es un grupo municipal estupendo con el que tenemos la mejor relación que pueda existir y que somos todos en el mismo barco remando hacia el mismo sitio, ¿no? Encima Urueña, con ese morro que te digo, parece un barco, por lo tanto. Pues nada, lo que te digo, no todo parte de la Diputación, ¿no? Aunque la Diputación obviamente fue quien impulsó, ¿no? Y a fin de cuentas el motor que echa adelante dicho barco.
Vale. Quería también comentarte, o sea, ¿cómo se proyecta eh, o qué idea podríamos decir que tiene Urueña para el futuro? La Mira, villa, vamos. sí, mira, cuando llegamos aquí nos trazamos tres objetivos fundamentales. Uno es que la Villa del Libro se expanda a la comarca, es decir, que también se hagan actividades fuera de la muralla de Urueña, que se hagan actividades, digamos, en la comarca, en los pueblos aledaños, ¿no? De hecho, se hacen. Cuando organizamos, por ejemplo, el encuentro de teatro vallisoletano, pues representaciones se hacían aquí, pero también en Medina de Río Seco, etc. Entonces, primero eso, que se extienda a la comarca, que sea un proyecto desde aquí, pero que al mismo tiempo actividades programadas desde aquí puedan hacerse en Villar de Frades, en Villa García de Campos, donde sea. Es decir, que se extienda a la comarca. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que las actividades que se hagan permitan planes en familia. Es decir, que si organizamos un taller de caligrafía para adultos, pues tengamos uno de encuadernación para niños. Si, o por ejemplo, si organizamos una actividad que sea un concierto para niños, los mayores tengan algo que hacer. Mientras tanto, es decir, que se organicen actividades que hagan traer aquí a toda la familia. Por otro lado, no hacer solo actividades que estén estrechamente relacionadas con el libro. El mundo del libro es muy amplio. Entonces, que se hagan actividades que haga traer aquí a gente cuyo objetivo principal no sea comprar un libro, pero que ya que esté aquí lo haga. Me explico. Y luego, por otro lado, que la vía del libro se internacionalice. Es decir, que, por ejemplo, hagamos cosas como la que hemos hecho durante todo un año y que este año, ahora tras la pandemia, lo estamos retomando, que es el ciclo Portugal frente a frente. Porque siempre se ha dicho, bueno, pues que estamos de espalda a Portugal, Portugal está aquí al lado. Entonces, pues ese ciclo Portugal frente a frente y que se puedan hacer actividades también desde Portugal, hacia Portugal, con Portugal. Y por último, hermanar la Villa del Libro, que va a ser un poco lo más difícil, pero bueno, no pasa nada, se conseguirá. Hermanar la villa del libro con alguna de las villas del libro cercanas, por lo menos, por ejemplo, Montoliu, la de Francia, o alguna otra. Entonces, como ves, pues es un Y poder proyecto que compartir respira proyectos y y que va sinergias. hacia el futuro. Sí, Claro, sí, sería bonito, pues eso, compartir proyectos, ¿no? Con otras villas claro, del libro, por eso, ejemplo, eso y ver es, experiencias, ¿no? Y poder decir, bueno, pues después de X tiempo, cada una de ellas, poner experiencias en común, por ejemplo. claro. Y, y ya antes de dar paso a los compañeros para que te pregunten y te comenten, obviamente, pues no queda más remedio que preguntar sobre ello, cómo os ha afectado todo lo que va sucediendo con la pandemia, ¿no? Desde 2020, puesto que precisamente, como comentas, prácticamente todo es de cara al exterior, ¿no? Mm. Bueno, mira, pues fue durísimo, fue durísimo. La mayoría de las librerías siguieron vendiendo por internet, pero fue muy duro porque la vida del libro no es solo vender libros, ya te digo, se detuvo de cuajo todo el proceso de las actividades, de hacer aquí cosas, de ver a la gente, del turismo. Entonces, la gracia que tiene recibir a alguien y que entra a una librería. Hay librerías de muy diverso tipo. Entonces, pues eso, pues unas pudieron hacerla, otras tuvieron que hacerlo de otro modo, pero fue durísimo como para casi todo el mundo. Sí que es verdad que en la pandemia, o por lo menos eso es lo que más o menos intuimos, la gente se dio a leer, ¿no? Y la gente compraba libros. Pero date cuenta que en la pandemia la gente buscaba el libro concreto que quería leerse y lo llevaba, lo compraba y se lo llevaban a su casa y ya está. La gente no se picaba, por decirlo rápido y mal, porque también es muy importante, la gente viene y ya que lo tiene delante dice, ay, mira, pues fíjate este libro, ¿qué tal? Y entonces se lo lleva, Sí. ¿no? Nos pasa, yo creo que a todos los que nos gustan los libros nos Sí, o pasa sea, eso, pero te ¿no? gusta la portada, o te gusta lo que dice, o te llama la atención algo, bueno, Sí, o te recuerda o lo que sí, sea, y entonces picas y te lo llevas, ¿no? Y eso en la pandemia no pasaba. A menos de que si vienes a la villa del libro,
si vienes ya que estás, aprovechas y te llevas algunos más. En la pandemia te comprabas el que te ibas a leer o un par de ellos y se acabó. Entonces, por lo tanto, fue duro, COVID fue duro porque, además, sobre todo por las actividades. claro, Porque esa es la otra, las actividades traen a gente que no viene estrictamente a comprarse un libro, pero como te he dicho, luego ya se lo compra. Incluso el que viene a un paseo en moto, ¿sabes? Que vienen muchos porque es una zona donde vienen muchos moteros y ciclistas, pues esos también compran. Esos también ya claro. que están se dan la vuelta y no vienen a eso. Así que es una cosa muy interesante porque, bueno, pues es un sitio que la gente sabe que aquí lo característico es eso. Y Es aprovechar un poquito todo, ¿no? Es aprovechar el claro, entorno histórico, es aprovechar, bueno, claro. las vistas, lo bonito que es el pueblo en sí, es aprovechar su patrimonio, la gastronomía, como decías antes, la parte cultural, pero bueno, es una simbiosis, es unirlo todo y es decir, si paso por allí puedo disfrutar de muchas cosas, ¿no? No, Y no como voy te decía, exclusivamente a coger un libro, pero puedo pero disfrutar de todo. exactamente, exactamente, exactamente. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que veas lo que es, bueno, pues hacer coincidir recursos, yo qué sé. Mucha gente va a Castrillo de Polvazares porque dice, "Ah, ahí venden un cocido, o te hacen un cocido buenísimo. Tal, te lo ponen y tú vas a eso, pero luego, ¿qué te encuentras? Pues te encuentras un pueblo donde, bueno, pues que hay un paisaje estupendo, el pueblo en sí tiene una unidad estupenda para verlo, es un pueblo muy bonito y luego pues tiene artesanías, tiene pues, un patrimonio arquitectónico en sus construcciones de iglesias muy, muy bonito, en sus construcciones sagradas, muy bonito. Entonces, bueno, pues vas a una cosa pero terminas haciendo muchas otras. Es más o menos lo que pasa en Urueña. También de lo que te decía antes digamos, de los tipos de librería que hay, porque no son 11 librerías que tienen, digamos, el mismo tipo de libro. Sí, no. Hay, por ejemplo, una librería que es Primera Página, que está aquí al lado, dedicada al periodismo, fotografía y viajes. Y esa es su especialidad. Del otro lado está Libros K, que está dedicada al coleccionismo y al cómic. Está Griffin, que está dedicada al cine. Es una librería muy robusta en torno a ese tema. Alcaraván, como te decía, es una librería dedicada a los temas castellanos. Alcuino, dedicada a la caligrafía. Sí. Páramo está dedicada al libro viejo y de colección, que es también una gran librería, etcétera. Hay muchas librerías que cada una tiene digamos, su género o su característica, ¿no? Claro, que la hacen, diríamos que es diferente, que es un valor Claro, claro, añadido, ¿no? claro, claro. Porque, bueno, pues sí, por ejemplo, como cuando comentabas ahora, bueno, pues está también el Rincón del Ábrego, ¿no? Pero como comentabas, por ejemplo, Sí, en la de Alcuino, pues tiene, por ejemplo, aparte de caligrafía y demás, tiene los ex libris, ¿no? sí, Algo ya que sí, no sí, sé. sí. Ahí he Que nada, mandado a que hacer el mío. tenemos que hacer una excursión mínimo, o sea, lo tengo muy claro, o sea, qué ganas de poder hacer cosas ya, con lo cual, Pues A aquí se os ver, espera. me voy a meter por medio. Una de las cosas que cuando organizamos el homenaje a Delibes, hablé yo con el director de la Fundación Miguel Delibes, sí, fue que si organizábamos un viaje y se organizaba alguna ruta de Delibes, también hablaríamos de allí organizar un viaje, ya que estábamos en Valladolid, a Urueña. O sea, eso ya está en la cabeza mía y en la cabeza de Fernando Zamacola. Mm, sí, además, bueno, nosotros tenemos la enorme suerte de que conocemos Uraña porque creo que fue en el 2007, nos invitaron para asistir y yo estuve allí presente formando parte de la mesa del primer congreso de revistas literarias. mm, Nosotros tenemos una revista que es Latina. En ese momento se publicaba en papel y nos invitaron junto con otras 4 revistas a hablar un poquito del entorno de las revistas literarias, pero también de otro tipo de revistas que se hacía en aquel momento en Castilla y León y que además, bueno, era muy interesante porque prácticamente lo que hacía era trabajar
lo que estabas hablando hace un momento, ese contexto histórico, pero también gastronómico, también de actividades, de ocio que había un poco en la comunidad, ¿no? Rubén, Isabel, Bego, Pilar, Cris, la otra Cris, bueno, pues podéis abrir micro, podéis abrir los micros, preguntar, me Oye, decís, levantáis la mano. Sí. Yo quería Sí. comentar una curiosidad. Joaquín Díaz, el director de la Fundación Joaquín Díaz, tiene ascendencia cabraliega. Mira qué casualidad, del Concejo de Cabrales, de aquí de Asturias, donde yo también la tengo. Y un verano, estábamos, los que nos gusta la historia, siempre tendemos a juntarnos, estábamos hablando y examinando un manuscrito del siglo XV, en castellano antiguo romance. Y una de las personas de Cabrales nos dijo que lo había enviado a la Fundación Joaquín Díaz y que él, a través de una chica que hacía transcripciones de allí de Urueña, había conseguido obtener la traducción, ¿no? Eso me hizo a mí primero saber dónde estaba Urueña y visitar Urueña, de la que venía de Toledo, y lo he visitado por lo menos Urueña 3 o 4 veces. Claro, absolutamente te absorbe el paisaje, la muralla, la ermita románica, todo es un entorno muy propicio para hacer algo tan bonito como ese conjunto de librerías, que ya de por sí las librerías agrupadas ya tienen ese atractivo. Si le añades todo lo demás, ese conjunto histórico y artístico, pues ya es una maravilla, ¿no? La visita es una atracción ya en sí misma. Y yo, bueno, a colación de esta anécdota, te quería preguntar, ¿qué otros oficios, aparte del librero, van asociados o existen allí en Urueña que ofrezcan servicios relativos a, pues, a escritura, a la literatura, como esta de esta chica, por ejemplo, que hacía transcripciones, o qué tipo de oficios relacionados con el de librero se puede encontrar Pues, uno en Urueña? pues mira, hay un extraordinario taller de encuadernación. Lo llevan dos chicos, Rosa y Fernando, y son, no me voy a equivocar diciéndolo, son de los mejores en España haciendo esto, ¿no? Restaurando libros antiguos, encuadernando libros nuevos, etc. Y bueno, y haciendo también libros en blanco para escritores o para quien quiera. Entonces es un taller de encuadernación que se puede visitar, se puede ir a ver cómo lo hacen, ¿no? Y es en todo caso muy interesante. Ese por un lado, y por el otro está el taller de caligrafía, como bien decía, el taller de Alcuino, el taller de caligrafía, que es, bueno, pues caligrafía medieval, y bueno, y todo tipo de caligrafía, pero también pues, es un lugar donde se venden los productos necesarios para hacer este tipo de labor, ¿no? De iluminación de libros, etcétera. Y bueno, y más cosas como, por ejemplo, pues eso, es Libris, Lacre, etcétera. Muy Estos bien, dos. gracias. Sí. Con lo cual, vamos, se puede ir, se puede hacer talleres, o sea, un poco de todo. Sí, ¿Alguien casi más? siempre son las dos Isabel. personas que más o menos tratamos de que hagan talleres para que se vea eso que hacen, ¿no? Sí, además es que el taller de encuadernación me parece muy interesante porque, bueno, a veces tenemos, a veces no, en la mayoría de los casos tenemos un libro en las manos, pero no sabemos realmente cómo se confecciona un libro, ¿no? Ya, Y se dan eso es. demasiadas cosas por hecho. Y los he visto hacer verdaderos milagros, ¿no? Sobre todo con libros que he llevado que están destrozados y que, vamos, no ves que haya manera humana de que eso vuelva a tener, ¿no? Vuelva a ser estupendo. Y los he visto hacer verdaderos milagros, o sea, libros agujereados, libros destrozados, descosidos, libros, vamos, como un Cristo. Y son libros que los he vuelto a ver en su esplendor, ¿no? Y vamos, si son maestros en la restauración, es decir, no cogen y te lo convierten en una cosa nueva, conservan todo lo que pueda ser conservado, todo, o sea, bueno, son maestros en eso, no me voy a extender en ello. Son maestros en ello, creo que es una labor que debe verse, ¿no? Para los que nos gusta el libro más allá de la lectura. Perfecto. Isabel, ¿quieres hacer una pregunta? No, yo quería decir, bueno, que felicidades y que yo ya me estoy imaginando un ambiente idílico, además con el Museo del Cuento. Es que la gente que vive allí, qué fantástico, ¿no? Sí, es El estupendo, la ambiente verdad. de librerías, esto se podía expander. Yo ya estoy pensando en mi pueblo.
El Valle de los Pedroches, que está mi pueblo, concretamente Santa Eufemia, un pueblecito con un paisaje espectacular, las estribaciones de Sierra Morena y está muerto, nada, y bueno, sería eso, digo, ¿no? Se podía Pues todo pediros está en ver, consejo y hacer algo sí, por allí. nosotros encantados, pero todo está en ver qué valores hay en cada pueblo, porque cada pueblo tiene el suyo, ¿no? Entonces, ver qué valores hay allí o qué se ha hecho antes y ver de qué manera algo nuevo puede acogerse allí. Pero no es un misterio para nadie que, a ver, en el año 2007 era un lugar donde sobre todo vivía gente que se ocupaba del campo y ahora mismo nuestros Ya. vecinos pues son labradores y han sido pastores y han sido gente que se Pero dedicaba a se las han hecho cosas del campo. lectores, se han hecho lectores. Bueno, mira, son gente que no sé si se han hecho lectores porque es una cosa bastante íntima el ser lector, pero sí que acuden a las actividades y ahí están, y están en los conciertos, y están en los Qué congresos, maravilla. y están y van allí, y están integrados a las actividades. Este año hemos hecho uno, tienes que estar quieto, a ver, quieto, eso es, es el perrito. A ver, la cosa es que hemos hecho, por ejemplo, actividades donde ellos sean protagonistas. Por ejemplo, venía, como ya sabéis, el centenario de Delibes y una extraordinaria pintora vallisoletana nos ofreció hacer un dibujo a pastel de Miguel Delibes. Y bueno, dijimos, bueno, mira, ya que te pones, pues líate la manta a la cabeza y haz cosas a ver, quieto. Ponlo un poco más amplio, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una exposición con retratos de personajes de Miguel Delibes. 10, por ejemplo, y que el retrato de Delibes sea el número 11, ¿no? Entonces, vamos a ver, quieto, que no puedo hablar, quieto, lo voy a tener Quiere que cerrar. participar. Sí, a ver, quieto un momento. Bueno, pues eso, que lo que hicimos fue, ella me decía, bueno, por ejemplo, podemos coger los fotogramas de películas que hayan llevado al cine, pues obras de Miguel Delibes. Pero claro, ante la posibilidad, que no tiene por qué, pero ante la posibilidad de que hubiera algún problema con derecho de autor o lo que fuera por esas imágenes, se nos ocurrió inmediatamente otra idea que ha encantado en este pueblo y es la siguiente: que caracterizáramos a personas de este pueblo, porque los personajes de Miguel Delibes no son otros que los de este pueblo y los del pueblo al lado, caracterizar a personajes de este pueblo a personas de este pueblo como personajes de Miguel Delibes y que ella los retratara, que ella los dibujara. Y entonces hemos hecho esa exposición estupenda que es Los rostros de Delibes y que pues ellos están perfectamente integrados allí, porque además luego cada uno ha puesto pues un pequeño párrafo de quién es, qué ha hecho, cuál es su relación con Urueña, cómo se siente viviendo aquí, etcétera. Es una exposición muy bonita. Qué mágico, lo mágico es eso, que alrededor de los libros, lo que se va creando y el ambiente tan idílico, vamos, y No es tan fantástico. idílico, te lo advierto desde No, ya, pero bueno, bueno. vamos, yo desde aquí ya. Es que además, Pueblo pequeño, infierno grande, pero de todas maneras sí, se vive muy bien Sí, y se sí, está muy bien. pero no sé, es que, por ejemplo, Quieto, esos señores que van al quieto, campo, ya su sabiduría del campo, eso ahora sí, se le añade eso sí, también esta nueva visión, no sé. Claro. A mí me eso Es sí. parece importante, ideal. Yo lo voy a quizás proponer en mi también, pueblo en cuanto vaya, ¿eh? a colación de lo que comentaba Isabel ahora, de lo que hablabas antes, ¿no? O sea, decir cómo llevar a Urueña una visión más general de tantas cosas que no sea detenernos solo en el libro, en el hecho del libro, la efectivamente, lectura, lo que iba a Eso decir. que no, claro. alrededor de ello puede haber muchas otras cosas, ¿no? Mira, el año abrió, el año del centenario abrió, por ejemplo, con una estupenda exposición de Fidel Raso, que junto con Tamara Crespo ya dije que regentan la librería Primera Página, que está dedicada a viaje, fotografía, periodismo. Y Fidel tiene una larguísima carrera como periodista,
en varios conflictos bélicos, en muchos sitios del mundo en los que ha estado, y durante 40 años pues, ha fotografiado momentos importantísimos, ¿no?, de nuestra historia contemporánea. Entonces, él se dio cuenta que toda esa visualidad estaba emparentada mucho con el discurso de entrada en la academia de Miguel Delibes, un mundo que agoniza, que luego ha sido publicado en forma de libro. Así que él congenió ambas textualidades, la de sus fotografías y la de Un mundo que agoniza, y conformó esta extraordinaria exposición de fotografías acompañada de textos de Delibes. Cosas como esa, por ejemplo, no está estrictamente asociada al libro, aunque sí, porque ni era un libro, ni Fidel partió de un libro, ni nada. Era el discurso de la academia, que bueno, ahora tiene forma de libro, pero bueno, eso te quiero decir, que se pueden hacer muchísimas cosas que al fin y al cabo conducen a la sabiduría, al saber y a la cultura, que al fin y al cabo es lo que es el libro, ¿no? Claro, sí, eso es un poquito a lo que me refería, ¿no? A que al final lo engloba todo y hablamos de cultura, ¿no? Hablamos de lectura, hablamos de fotografía, hablamos de, bueno, pues incluso de ilustración o de pintura, hablamos de Y de encuadernación, como gastronomía, hablábamos de tantas cosas, ¿no? Incluso eso, ¿no? Bueno, de artes manuales, hablamos de muchas cosas, ¿no? claro. Y a Claro, a veces ver, yo incluso no de digo, oficios por ejemplo, olvidados. que sea tanto, ¿no?, como se ha conseguido en Ureña, pero si cada pueblo utilizara sus tradiciones y se moviera en ese campo, estaríamos todos muchísimo mejor. Eso es lo que te decía antes, que hay que ver qué patrimonio hay en cada pueblo, porque por ejemplo, ahora mismo en un pueblo vecino, como por ejemplo Tiedra, tiene una tradición allí local de alfarería. Pues bueno, nosotros estamos tratando desde Urueña, mm, haciendo talleres aquí de los que allí se ocupan de ello, apoyándolos para que Tiedra tenga ese valor, ¿no? Para que pueda eso vaya adelante. Además, es un pueblo que, por ejemplo, esto es por ponerte un ejemplo, a ti que ahora estás diciéndome esto del tuyo, ¿no? Es un pueblo, por ejemplo, cuyas tierras son muy favorables para el cultivo de la lavanda, del espliego. Bueno, pues han hecho un centro de interpretación extraordinario dedicado a la lavanda, con una larguísima explicación que empieza desde los griegos, con un centro que está muy bien, es privado, ¿no? Pero está muy bien armado, ¿no? Todo el discurso histórico, luego cómo te acerca a lo que era la labor de alguien que se dedicaba a esto, a la perfumería, a los olores, a los valores médicos de esto, y la estupenda tienda que tienen, por ejemplo, ¿no? Y yo qué sé, pueblos cercanos como Portillo, que se dedica efectivamente a la alfarería, también otro tipo de alfarería, pero que le da mucha promoción, ¿no?, a ese valor propio. Se trata de ver cuál es el valor propio de cada uno y tratar de lanzarlo, ¿no? Aunque, insisto, se puede inventar, porque en Urueña no había no había una tradición literaria en lo absoluto. La tenía más, por ejemplo, Villa García de Campos, que tuvo una de las primeras imprentas de Europa, ¿no? Y está aquí al lado. Y sí que tiene una tradición literaria, porque ahí el padre Isla escribió todo lo que escribió, vivía ahí. Entonces, ahí se escribió Fray Gerundio de Campasas. Entonces, qué sé yo, son gente que sí que tiene, gente que vive en pueblos que tienen una larguísima tradición referida a algo. Este no era así. ¿Ha fraguado? Sí, tuvimos la suerte, porque ya, como dije antes, había alguna institución, alguna librería muy interesantes, que echaron a andar esto, ¿no? Claro, es una forma también de conservar, como bien dices, las tradiciones, y porque va muriendo una población muy envejecida, va muriendo la gente y se va quedando todo eso en el olvido.
Sí, bueno, lo otro, tenemos ese problema también ¿no? de la España vaciada y todo esto. Bueno, gracias a Dios se está muy vigilante últimamente, al menos por aquí, ¿no? Y, qué sé yo, el grupo municipal, su alcalde en concreto, está muy preocupado con esto y con todo. Y entonces, pues se está muy vigilante con eso, de mantener la escuela que tenemos. Bueno, no solo de eso, está hasta el último detalle en todo, pero quiero decir Ya. Claro. que Pues eso que ahora que lo hemos también es visto, importante tener delante a un, ya sé, tener delante digamos, a una persona que esté muy comprometida con el destino de su pueblo, ¿no? Como lo está el de aquí. claro. Pero bueno, y de todas maneras ahora es una buena ocasión después de la pandemia y de lo que hemos visto, los valores de los pueblos y de lo mal que hemos estado confinados en las ciudades grandes, pues ahora también pues una manera de Vamos a cambiar, ver, de manera de pensar. vamos a ver qué pasa. Vamos a ver Vamos qué a ver qué pasa, pasa. pero yo creo que sí, que de hecho este fin de semana que estuvimos en el pueblo hay gente que está comprando casas en el pueblo, ¿eh? No sé, poco a poco yo creo que... Yo creo que ha cambiado mm, nuestra manera de ver las cosas en muchos sentidos, ¿no? Yo había visto que era mucho mejor estar en un pueblo que estar en una ciudad, lo había visto, pero claro, eso depende de cada uno. Hablo de claro, mi caso particular. Yo estaba encantado con venir al pueblo, pero vamos, es mi caso particular. No sé, que a mí me parece que el nivel de vida de un pueblo yo creo que es mucho más saludable en todo, ¿no? Es mucho más cómodo y mucho más, pero eso no es todo. Los jóvenes tienen que tener trabajo y aquí no hay sí, trabajo. Entonces, los jóvenes tienen que tener trabajo. Yo creo que los políticos de este país tendrían que ponerse a pensar inmediatamente en cómo se crean infraestructuras, al menos cercanas, para que la gente pueda trabajar no solo en las grandes ciudades, porque si entonces lo que va a pasar es, pues eso, va a haber una concentración de gente y lo demás va a quedarse de la mano de Dios, Claro, ¿no? tendría Pero que bueno. haber un poquito tres opciones, que es, bueno, trabajas en la ciudad, pero tienes medios de transporte y formas de poder vivir fuera y, Eso también. bueno, Bueno, y está muy moverte alejada con de todas las facilidad, ciudades. y después el teletrabajo o el trabajo desde el punto mm, del pueblo en el que elijas. O tener aquí cerca algo en lo que trabajar, También, claro. que se cree, porque perfectamente puedes, por ejemplo, pues mm, alguien que quiera montar, ¿qué hay por aquí cerca? Ovejas. Pues mira, pues chico, trata de ayudar a alguien que quiere montar claro, una fábrica de quesos y que va a dar, cultivos y que va a dar, ecológicos, claro, por ejemplo, o que va a mm, dar mano de obra, que va a dar trabajo a la gente, Claro, que no ¿no? solo sea industria o cuestión que va al centro de la ciudad o va a la ciudad, sino que Pues también claro. haya otro tipo de negocio o industria que pueda ir fuera, ¿no? Claro, y que no sea contaminante, se puede mirar todo, que no sea contaminante, que no sea Claro, pero invasiva. como bien dice, hay que pensar y yo creo que ya los No son políticos tiempos con de la pandemia pensamiento. ya se han olvidado, ya no saben pensar. Nos falla eso, la No hagas reflexión, ¿no? intervenir, Isabel. No me provoques. Nos falta el pensamiento y la reflexión. Pili, Sí. ¿quieres preguntar? Bueno, yo creo, y la voluntad, mira, Yo no sé, quería preguntar qué presupuesto tienen, porque voy a mataros la poética de todo eso conlleva un presupuesto enorme, es un proyecto. no, mira, Bueno, verás aquí que no. llega la abogacía y ya nos ha Sí, quitado la lírica, ¿eh? verás que no, mira, Vaya, es vaya. público, se puede decir perfectamente, se puede decir perfectamente. Para Mm, absolutamente todo, incluidos salarios y todo, sí, 70.000 euros al año. Ujú. está bien, sí. Entonces, bueno, pues mira, Nada, comprenderás que sí. bueno, está un poco ahí. Hay con esto, bueno, pues con esto hay que hacerlo todo. Con esto hay que hacerlo todo y bueno, es que hay que ser como un mago, pero se Sí. hace. La Diputación de Valladolid no falla, es decir, que es... Y sobre todo lo que decía antes, mira, antes de comenzar estábamos comentándolo, que también hay otros apoyos. La Diputación, ya te digo, no falla, nos apoya en esto y en más, porque aparte de eso también hace las bolsas con las que se ofrecen gratuitamente aquí, ¿no?
y yo qué sé, más cosas. Pero, por ejemplo, para una exposición tan inmensa como la de Delibes, una exposición en torno a los objetos mencionados por Miguel Delibes, que es, digamos, la exposición central de este año, que la hemos hecho de conjunto con la Fundación Joaquín Díaz y con la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León. Esa institución nos apoyó, si no hubiera sido imposible, porque es una exposición muy grande que costó más de 30.000 euros. Es decir, que no hubiéramos podido de ninguna manera, si hacíamos esa actividad, pues acababan las demás. Entonces, yo qué sé, y las personas que invitamos aquí están muy bien pagadas, ¿no? Están muy bien retribuidos, como se sienten muy bien, ¿no? Porque, y sobre todo, por eso intentamos que todo lo que se haga tenga mucha categoría. Venga quien más sabe de o quien lo pueda hacer muy bien en torno a, etcétera. Como por ejemplo la actividad de ayer mismo, antes de ayer, queríamos celebrar el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, pues hemos traído pues a quien podía dar una conferencia extraordinaria en torno a la presencia de la Pardo Bazán en la Exposición Universal de París de 1889. A eso se había dedicado la profesora Ana Rodríguez Fischer, que había hecho el prólogo del libro que antologa las crónicas de la Pardo Bazán, y aquí ha estado. Es decir, que buscar siempre quién puede hacerte lo mejor en torno a esto. Esta persona, pues esa persona se trae y se le paga y ya está, para que lo haga bien, ¿no? Y yo creo que ojalá tuviéramos mucho más. Ojalá tuviéramos mucho más, pero ya te digo, 70.000 euros al año alcanza para muy poco, porque en lo que mueves a la gente, le das de comer, le pagas lo otro, la exposición, hasta el último clavo hay que pagar quien te lo pone. Es decir, que hay que ser un mago, pero bueno, pero se hace. No, lo sois, porque bueno, el presupuesto que tenéis os sujeta, pero para toda la calidad que dais, tenéis que saber pedir como curas, como que estáis dando, ¿eh? Sí, bueno, pero se nos da. Se os da, no podemos estar más agradecidos a la Diputación de Valladolid. Oye, Luis Enrique, que dicho sea de paso, hablando antes de la España vaciada, tiene al frente ahora a gente que su dolor de cabeza y su preocupación mayor constante es este. Pues la verdad que enhorabuena, es un proyecto precioso, y que os subvencionen así y os sostengan, aunque sois muy buenos, que quizá en eso radica. Por eso yo tampoco veo que lo vuestro sea exportable, porque la unicidad, el que seáis vosotros únicos, también vende, ¿eh? Claro. Ya, bueno. No, pero hay muchas cosas que hacer, muchas otras, y hay muchas maneras de hacerlo. Sí, eso también. Claro. Y a veces pues, también copiaros no es ni recomendable. Copiaros no es recomendable, la verdad. No, hombre, pero extender esa afición a la lectura y ese gusto por los libros. Date cuenta todo lo que ha contado. Sobre todo las sinergias. Tenemos yo creo que también tenemos que quitarnos la careta ya de que todo el tema cultural tiene que pasar por el mundo del libro. Mentira. No, es lo que estamos diciendo, José, que todo es unir el arte. El libro es un mundo, es algo más, pero el tema cultural abarca muchísimo más. Pero es que nosotros hemos entrado aquí por el tema del libro, y lo que estamos descubriendo es una conjunción de libro, arte, escuela. Fenomenal. O sea, es otro mundo. Es que yo ahora me estaba imaginando, por ejemplo, artístico también, ¿no? O sea, teatro, tal, o sea, en ese entorno. Y luego son estratégicos porque hacen coincidir familia. Hemos convertido una antigua panera, que sigue siendo de los agricultores, y así será. Qué guay. ¿De madera? Una antigua panera, no, es de ladrillo, y tejas. Bueno, pues hemos convertido una antigua panera, de una bóveda de cañón enorme, en una sala de teatro. Es decir, hemos evitado, hemos resuelto el tema del eco, convirtiendo eso en una caja negra de tela,
y poniendo un escenario y tal. Todo esto, por ejemplo, el escenario pues ha sido el que se usaban en las fiestas de toda la vida de una peña, y ese escenario se pintó de negro, se puso impoluto, es decir, y ahí todo el mundo apoyando el proyecto, ¿no? Y ya les digo, una antigua panera que se ha usado habitualmente, bueno, para cosas tan importantes y divertidas como, yo qué sé, como el Día de San Isidro, como la celebración del Día de San Isidro, porque es de los labradores al fin y al cabo, los agricultores, algún bautizo del pueblo, alguna cosa, pues convertirlo también, o sea, darle el uso de que sea una sala de teatro y que haya, aunque se siguen haciendo las fiestas y nosotros los primeros, pero que haya también representaciones teatrales, ¿no? Y si traes algún, porque no teníamos un espacio teatral, podíamos traer teatro y ponerlos a lo mejor en un salón de actos o en un, no tenían y yo que vengo del teatro, pues eso me preocupaba mucho, no tenían una, digamos, una apariencia teatral ni escénica. Entonces, esto ahora sí, y se ha hecho con muy poquitos recursos, con mucha voluntad, de gente que nos ha ayudado. No llegó a 1.000 euros. No llegó a 1.000 euros, chicas. No llegó a 1.000 euros. Pusimos unos tensores. Claro, pusimos unos tensores de lado a lado para evitar la bóveda de cañón. Pasamos telas gruesas por encima y cubrimos todos con telas ya menos gruesas todo alrededor. Y parece una sala de conciertos, y eso no ha llegado a 1.000 euros. Y claro, nos ha tocado, eso sí, nos ha tocado a nosotros subirnos con el taladro, la escalera, hacerlo nosotros. ¿No? Pero bueno, pero eso ha sido lo bueno. Pues con voluntad, ¿no? El grupo municipal en pleno allí y ya está. Así se hizo. La ilusión. Claro. La gente. Sí. Y además, bueno, pues eso también es dar ejemplo, ¿no? Es Claro. decir, Bueno, eso es lo de menos, pero lo importante es... Pues también te pones a ello y a nadie le pesa eso, pero qué bonito que de repente alguien con imaginación y creatividad puede lograr, bueno, pues que un problema que había, como decías, de sonido, de eco, de tal, se pueda arreglar de forma eso, más económica, más creativa. Todo tiene solución, ya veis. Claro. Claro, es que en ese lugar dabas una palmada, te ibas a tomar un café y cuando volvías la palmada estaba dando vueltas. Y ya no, ya nada, ya su acústica es perfecta. Sí, pues estaba bien, porque mira, se podía hacer la actuación, la primera... techo de madera se ve esta, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Cuál? El techo de madera de tu casa, ¿no? O de... Ah, esto sí. Sí, es que bueno, me de encanta, madera. es como en mi pueblo. Ah, qué bonito es. Claro, pues imagínate, o sea, poder hacer una función allí que empiezas a las 4 y entonces al final cuando realmente entras en escena y empiezas a escucharlo son las 6. Bueno, pues estaba bien. Sí. Era planificar. Decimos, mira, podemos ir a la terraza, tomamos algo, volvemos y entonces a las 6 ya. ¡Qué gamberra! Por favor, Kobi, el próximo congreso podemos... hacer una escapada, ¿no? A ver, si estuviera más cerca, a ver. Una escapada, una brevoca. Es que eso habría el sitio es espectacular. Desde Cantabria a Urueña. El sitio es espectacular, es muy bonito, el pueblo es muy bonito. Y la vista desde allí es impresionante. Sí, sobre todo ahora, en estos días muy bien porque hay muchos colores, ¿no? Bueno, siempre es muy bonito, pero en primavera es especialmente bonito. Claro, yo estaba pensando ahora, digo, a mí que me gusta la fotografía, pues mira, o sea, un pequeño taller de fotografía, cómo coger ese final del día, esa luz. Venga, anímate, Kobi, y vamos, desde aquí. No, si animados estamos. Si fuera por el ánimo, no hay problema. ¿Verdad, Luis Enrique, que si fuera por el ánimo... No, si por el ánimo ningún problema, pero bueno, yo creo que nada lo impide, ¿eh? Mira, Urueña, el centro Alea puede ser cedido para actividades ajenas, ¿no? Porque es un espacio, como decía al principio, por y para la cultura, y es un espacio público que puede ser cedido para actividades que no son las nuestras, pero bueno, actividades afines, eso sí. Afines al ámbito del libro o al ámbito de la cultura. Y por otro lado, sí, claro, y por otro lado, la villa, es decir, el pueblo, tiene casas rurales,
casas rurales muy buenas y baratas. Es decir, que no es difícil ni imposible venir aquí a hacer cosas, ¿no? Sí. Lo hace gente con muy poquitos recursos, ¿no? Vienen aquí, es muy barato quedarse a dormir en Urueña. Cristina, que tienes la mano levantada. Abre micro, porfa, pregunta. Pues me acaba de destripar la pregunta, porque le iba a preguntar que con el pueblo que suponía que hubiera restauración para, no solo para comer, sino para quedarse. Y curiosamente, nosotros, un grupo que tenemos de aquí de amistades en Candás, cerca de Gijón, pues teníamos pensado ir justamente en febrero, lo estábamos planeando justamente antes de la pandemia y todo el rollo. Vaya. Rabia porque, a ver, nos encanta leer, somos unas amantes de los libros y bueno, encima me estás diciendo ahí cuento, cine, bueno, me pierdo. Que vamos, que para ir un día me parece muy poco. Bueno, Que pues... la idea era de ir a pasar el día, porque desde aquí, desde Gijón, pues madrugas, te levantas temprano y la verdad que queda cerca. Pues sería bonito, pero Cris, bueno, sería bonito un fin de semana, quizás es una excursión de fin de semana. Sí, sí. Mira, tenemos más y o menos aparte, pensado... Perdón. Sí, no, nada, no, perdóname tú. No, que No. eso más o menos tenemos calculado más o menos que el 30% de la gente que viene son asturianos. El otro 30% de Madrid y 30% de Valladolid. Y ese otro 10%, pues bueno, así, gente más de otros sitios. Pero asturianos, casi todos. Bueno, es que viene muchísima gente, un 30% no es desdeñable. Porque bueno, también estamos relativamente cerca, estamos a medio camino entre Madrid y tal. Entonces, pues bueno, pues estamos junto a la autovía, que también da mucho juego. El hecho de poner el cartel en la autovía, porque no había un cartel que anunciara que era conjunto histórico-artístico, que era la Vía del Libro, que tal, en la autovía, digo. Alrededor sí, que se ha preocupado la Diputación por ponerlo por todas partes, pero en la autovía no estaba ese cartel. Desde que se puso el cartel ha sido una locura esto. Porque yo he estado en Valladolid en varias ocasiones, conozco algunos pueblos y tal, y me gusta, porque yo sigo diciendo que de toda España es el lugar donde mejor se habla el castellano. Bueno, eso yo no porque no soy de Valladolid, aquí. bueno, pero yo en Valladolid es donde mejor he oído hablar el castellano. Y otra cosa, que tenéis una suerte muy grande, que Valladolid siempre es, no solo la Diputación, yo creo que siempre ha tenido todo lo que tenga que ver con la cultura, siempre ha estado muy involucrado, lo que es bueno, y porque ha sido también capital de España en su momento. Yo creo que eso ha quedado ahí impreso ya de por vida. Sí, la historia pesa mucho. La historia pesa mucho. Manda. Nada, nos lo apuntamos para que, vamos, si se puede ir este año... Ya se puede venir. Queda en ya se puede venir. y hay que ir agendando cosas. Cris, la otra Cris, ¿quieres preguntar algo? Pues no. No sé si nos oye. No tiene... Que ya lo que queremos es ir a verlo. Bueno, ya, yo creo que claro, lo que queda ¿verdad? decir es que vengáis para acá. Me queda un 12% de batería. No sé si voy a llegar a... Pues no te preocupes porque no... Sí, Cris se tiene que ir y entonces te da las gracias. Y dice, muchas gracias, Cris, muchas gracias. Un encuentro muy interesante. Bueno, pues si hay alguna preguntita más y si no le dejamos para que no se quede sin batería con nosotros. No me importa quedarme sin batería, lo que no quiero es cortarlo de golpe, ¿no? Aparte de que vamos a hacer efectiva la invitación, no sé cómo, nos acabaremos escapando aquí, hemos quedado todas con ganas, pero sí o sea, cuántas cosas, la riqueza cultural que se puede
acabar generando en un espacio, ¿verdad? O sea, partes de una idea, pero al final puedes aglutinar y hacer una riqueza cultural importante. Y hay más, que se me ha quedado en el tintero, pero es un lugar muy chiquitito, y sí, efectivamente se pueden aglutinar muchas cosas, efectivamente. Hay más cosas que ver, pero son como más privadas, entonces no me refiero a ellas aquí, pero una vez que estéis aquí, pues podemos hacer para verlas. Y que son muy interesantes. Además, nadie Pues se ha dado cuenta de un dato importante, que el Sí, contacto directo con Luis Enrique lo tengo yo. eso significa que, ¿Cómo no nos expectábamos? Es muy fácil dar conmigo. Es muy fácil dar conmigo. En la plaza al pueblo a llamarle. Luis Enrique, una cosilla, para hacer presentaciones de libros que hay que poner, ¿con quién hay que ponerse en contacto allí? Isabel, cobran 1.500 euros por presentación. Sí, con él. bueno, No, me que da no. igual, los pago. Di que no. Pero es un lugar espectacular, ¿no? Al Que centro también Leas, Nos dice, ponemos de ¿no? acuerdo y lo actividad hacemos. de No. cuentacuentos y de demás. Sí, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. No tenemos que estar pagando. Allí nos presentamos, aunque no nos invites. Yo en septiembre A ver, voy a invitados. presentar mi libro allí. Invitados estáis. Y eso, dar conmigo es muy fácil. Mi nombre es el que ya sabéis, estoy en todas las redes sociales, me podéis agregar. Y nada, dar conmigo es muy fácil. Un placer. Será un Así placer. que, Y y además doy la así autorización. podemos conocer en persona a Boko porque bueno, él lo ha estado intentando ahí participar en la conversación, pero no lo ha conseguido. Se ha quedado dormido ahora. O sea Gracias que a Dios se ha quedado dormido. nos lo puedes poner para despedirse. Sí, venga, Paquito. Venga, vamos a ver. Pobre. Que ha estado ahí ¡Ay, escondido. qué precioso! Si es de caza. ¡Ay, qué Sí, guapo! es de caza. Es guapísimo. Ay, no Qué lo guapo. veo yo. Que el Bueno, pobre coge- estaba ahí No veo nada más que a nervioso viendo Pilar, cómo Pilar, su que me dueña está en hablaba. la pantalla. Ahí Ya es que coge me- conejos ya. Bueno, pues sí, nada. ahora. Muchísimas gracias Gracias, Luis Enrique. por Bueno, muchas participar, gracias a por estar con vosotros. nosotros, por hablarnos de Urueña, Sí. por acercarnos un poquito más la Villa del Libro Bueno. y será un placer poder Aquí os ir por espero. allí. Entonces, eso, que les dé mi contacto, que no hay ningún Vale, problema. no te preocupes. Muchas Claro. gracias, Luis Enrique. Enrique. Un Bueno, placer. un abrazo. Un Un abrazo. abrazo. Gracias, hasta luego. Otro de vuelta. Ha sido un placer. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós, luego. adiós. Hasta luego. Bueno. La verdad es que es un sitio apetitoso.